Propósito de estas palabras de la canciller Villavicencio en Riohacha sobre migración, donde se realiza esta cumbre sobre migración, pero que sus palabras fueron específicamente sobre este despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, vamos a hablar con Andrés Caleca. ¿Quién es Andrés Caleca? Él es expresidente del Consejo Nacional Electoral y exprecandidato presidencial de la oposición venezolana. Gracias, señor Caleca, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, gracias, muchas gracias por esta oportunidad, Camila. Un placer. Sí, le habla Jennifer Montoya. Camila está con su bebé en licencia de maternidad, la recordamos mucho todos los días en el programa y aprovechamos para mandarle un abrazo a Camila, que eso sí no se despega de Mañanas Blue 10:30. Señor Caleca, ¿usted está de acuerdo con esta declaración de Rosa Villavicencio, de la canciller colombiana que acabamos de escuchar sobre el despliegue militar de los Estados Unidos en Venezuela? ¿Cuál es su perspectiva sobre lo que está sucediendo ahí en su país? En primer lugar, tenemos que aclarar o decir, pues es evidente, que este despliegue militar que ha realizado los Estados Unidos en el Caribe en esta oportunidad no es nada nuevo en la historia de las maniobras militares de la Armada estadounidense. En el 2020 se hicieron unos despliegues muy similar a este, y además a lo largo de la historia, particularmente después de la crisis de los misiles cubanos en la década del 60, a principios de la década del 60, en los Estados Unidos, que considera al Mar Caribe como un Mare Nostrum de su país, incluso han planteado cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de América, etcétera. Esta presencia militar es recurrente cada cierto tiempo. En este caso, en esta oportunidad, ha sido rodeada de una narrativa que tiene que ver con el combate al narcotráfico y con las rutas ilegales que transitan por el Caribe. Es un poco extraño esta cosa porque todos sabemos que la mayor ruta marítima del narcotráfico que pone en peligro la seguridad de los Estados Unidos es vía el Pacífico, el corredor del Pacífico, y no el del Caribe, aunque por supuesto en el Caribe no solo narcotráfico, sino infinidad de otras productos ilícitos y correos ilícitos se desarrollan. Ahora, de nuestra visión de Venezuela, desde Venezuela, creemos que hay que huirle a esta narrativa que al final lo que favorece fundamentalmente a Maduro. La administración de los Estados Unidos, a través de múltiples voceros, el más importante de ellos, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Landau, han aclarado abiertamente que no tiene ninguna intención esta movilización de invadir a Venezuela ni nada por el estilo. Sin embargo, Maduro se ha arropado en esta narrativa de invasión, de nacionalismo, de antiimperialismo, a la vieja usanza, para enrocarse en el poder. Un gobierno absolutamente deslegitimado, ilegítimo, ilegal e inmoral, claro, para ejercer el ejercicio del gobierno en Venezuela, después que fue derrotado abiertamente en las elecciones del año pasado, y que esto le viene de anillo al dedo para consolidar su figura, unir a su alrededor a toda la Fuerza Armada venezolana, y eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo en Venezuela en este momento. El país, la gente, la vida normal de Venezuela se desarrolla con toda tranquilidad en este momento. Claro, pero don Andrés, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? O sea, porque Nicolás Maduro y el régimen se robaron unas elecciones. No solo eso, o sea, entraron a conquistar todas las gobernaciones exceptuando una y la mayoría de alcaldías. Y uno dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que tiene que hacer la oposición venezolana, lo hemos dicho en otras oportunidades, es fortalecerse. La oposición venezolana, una vez que obtiene el gigantesco triunfo electoral del 28 de julio, comienza un proceso de deterioro como consecuencia de dos factores. Primero, la imposibilidad de cobrar ese triunfo, y segundo, la gigantesca represión desatada por la dictadura. Cuando en Venezuela se produce lo que el gigantesco fraude del 28 de julio del año pasado, es un fraude, es un golpe de Estado lo que ha ocurrido en Venezuela contra la soberanía nacional que se expresa a través del voto de los ciudadanos. Bueno, en esa situación precaria, difícil, la oposición venezolana se ha visto disminuida progresivamente y el gobierno progresivamente ha ido ganando tiempo. Sin embargo,
todo el panorama político del país sigue demostrando, las encuestas, la sensación de la gente, que el apoyo de Maduro es cada vez peor en la sociedad venezolana. ¿Qué le toca hacer a la oposición venezolana? Con el apoyo, por supuesto, de todo el que pueda apoyarnos, de todas las fuerzas democráticas del planeta, fortalecerse para crear el movimiento político y social de fuerza suficiente para forzar una transición en el país. Pero pretender que un país extranjero va a venir a liderar, digamos así, a los venezolanos, poniendo sus armas, eso no está planteado en el mundo de hoy. Y no está planteado particularmente en este caso que estamos hablando, en la política de los Estados Unidos en este momento. Lo han dicho claramente. Además, no olvidemos el concepto fundamental de la política exterior de la administración Trump tiene que ver con una visión de que los Estados Unidos no va a interferir más en la política internacional de manera violenta, poniendo en peligro la vida y los recursos de los ciudadanos norteamericanos. Esa es su política. Pero, señor y lo Caleica, ha demostrado a lo largo de estos primeros años, que fue en la primer periodo, y en este tiempo que tiene al frente de la Casa Blanca de nuevo. Pero, señor Caleica, a ver, la pregunta es, ¿esto cómo puede salir bien para los venezolanos, esto que está haciendo Estados Unidos? Porque, a ver, usted dice, esto cae como anillo al dedo, y yo estoy de acuerdo con usted, esto le cae como anillo al dedo a Maduro, porque si Estados Unidos hace algo, pues llega a hacer algo, pues le da la razón a él en las acciones que está haciendo, pues a Maduro. Y si Estados Unidos no hace nada, le refuerza a Maduro la narrativa de que es una víctima del imperialismo y que es y de que es un perseguido. O sea, ¿cuál es la salida para que los venezolanos, para que la gente venezolana pueda sacar algo bueno de esto que está haciendo Estados Unidos? Bueno, lo primero es poner las cosas en su justo puesto. Es decir, esta maniobra militares de la Armada estadounidense en el Caribe, en primer lugar, no son las primeras que se han hecho, no es la primera vez que la hacen, no será la última, y es una operación que está destinada, como lo han dicho todas las autoridades norteamericanas, a entorpecer el flujo del narcotráfico en el mar del Caribe. Bueno, pues sencillamente es eso. O sea, levantar falsas expectativas en la nación venezolana de que esto es la solución de lo que va a ocurrir, o de que los Estados Unidos va a invadir para hollar el soberano y sagrado suelo de la patria. Bueno, eso no le conviene a nadie. Lo que nosotros tenemos que poner las cosas en su justo término. Es una maniobra de los Estados Unidos regular a lo largo del tiempo, que en este caso tiene una orientación muy clara antinarcóticos. Si el gobierno venezolano, como lo ha dicho, independientemente de lo que creamos del gobierno venezolano, pero si el gobierno venezolano, como ha dicho, no participa en el narcotráfico, no, nosotros somos absolutamente alejados de este negocio, entonces ¿cuál es el llantén que tienen? Si esta es una operación contra el narcotráfico, o es que sí están metidos en el narcotráfico, y eso les molesta. Porque total, nadie ha hablado de invadir a Venezuela, más allá del ruido de los medios. Y aquí hay un problema de narrativa y de la realidad alternativa frente a la realidad real. Bueno, se ha ido creando una realidad alternativa de que va a haber una invasión a Venezuela. Eso no está planteado de parte de los Estados Unidos. No lo han dicho nunca. Es más, han aclarado infinidad de veces. Nuestra tarea no es cambiar al gobierno de Maduro. Esa es una tarea de la oposición venezolana. Eso nos toca a nosotros. Para esa tarea nosotros agradecemos y necesitamos toda la solidaridad internacional. Sí. Pero es una tarea fundamentalmente nuestra. El presidente de Colombia, el presidente Petro, ha dicho que el cartel de los soles es una invención de los norteamericanos y de la derecha. Para ustedes, para usted como venezolano, ¿existe el cartel de los soles? ¿Es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas? ¿Hacen parte militares, generales, funcionarios del gobierno? Yo no puedo saber eso, yo no soy policía, ni soy experto en el tema de drogas, ni nada por el estilo. Hay denuncias serias en los Estados Unidos contra personas muy concretas de Venezuela, que incluso algunos militares, recientemente un militar venezolano se declaró culpable y dio unas cantidades de declaraciones en los Estados Unidos. Sabrán esos jueces qué es lo que está pasando allí. Eso constituye un cartel. Eso no lo sé yo, qué nivel
tiene un cartel a los Estados Unidos, insiste en que hay un cartel de los soles y lo acaba de designar como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Ya Venezuela había sido designada como Estado una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde la administración Obama, imagínese usted. Eso lo ratificó después de la administración Obama, el presidente Trump en su primer mandato lo ratificó la administración de Biden y ahora de nuevo lo ratifica el segundo mandato de Trump. Eso no es nada nuevo para nosotros. Ahora, ¿existe un cartel de los soles? No existe un cartel de los soles. Usted me pregunta a mí, por ejemplo, refiriéndome al tema de Colombia tan cercano a nosotros y que nos interesa tanto, del cartel del Golfo. ¿Existe el cartel? Bueno, me supongo, porque todo el mundo habla de eso, pero yo no puedo responderle exactamente sobre la materia, ¿no? Sí, pues señor Caléca, muchísimas gracias por darnos su perspectiva sobre lo que está ocurriendo ahí entre Venezuela y Estados Unidos. Feliz día para usted. Gracias. Gonzalo, lo que le entendí yo al invitado que usted nos trae a esta mesa es, uno, no va a haber una invasión. Esta narrativa le conviene a Nicolás Maduro y lo que me parece más importante de lo que dice es, si nosotros queremos sacar a Nicolás Maduro del poder, lo tenemos que hacer nosotros como oposición. No tiene que venir a Estados Unidos a hacerles, es nuestra labor y nuestra misión. Sí, por eso tenemos 25 años con el régimen, ¿no? O sea, es que yo no puedo irme en contra del señor Caléca, ni más faltaba. Lo cierto del caso es que la oposición venezolana no ha sacado el chavismo. El chavismo se robó unas elecciones. Hay una oposición que cree en el sistema electoral venezolano cuando ya es sabido de que se robaron unas elecciones. La pregunta que queda es, bueno, ¿cómo salimos de esto? La única forma que se pueda salir de un gobierno autócrata como el venezolano es que las Fuerzas Armadas se rebelen contra él. Y usted y yo sabemos que eso no va a pasar. Sí. Y no va a pasar porque las Fuerzas Armadas controlan gran parte del movimiento económico del país. Y no van a perder eso. Entonces es muy difícil tratar de creer que una autocracia como la de Venezuela vaya a caer con una elección o porque la oposición se ponga de acuerdo. Porque le puedo nombrar uno por uno quiénes han sido los líderes. Desde Manuel Rosales, Arias Cárdenas, Leopoldo López, Capriles Radonsky, María Corina Machado, el señor Edmundo González, el señor Juan Guaidó. Y ninguno ha podido sacar al gobierno. Pero al final la oposición venezolana también se ha dividido siempre y creo que esa trifulca interna de la oposición no ha permitido que vayan con fuerza, con fortaleza y unidos a sacar a un señor Nicolás Maduro que también ha jugado de manera desleal, sucia y poco transparente, que hay que decirlo. Pero lo que dice el invitado que usted nos traía, Gonzalo, también tiene que ver con lo que decía un integrante del gobierno de los Estados Unidos, que la libertad si no le cuesta a uno no la valora. Y yo lo que le entendía a Estados Unidos con esta frase es que el mismo pueblo venezolano es el que tiene que buscar pues liberarse del yugo de Nicolás Maduro. No lo sé, pero estoy trayendo colación lo que decían ellos dos. Pero es que el problema es que no quiero irme sin decirle esto a Jennifer. Jennifer, yo no puedo, o sea, yo puedo estar con usted del lado de las críticas de la oposición venezolana. Sí, la oposición venezolana ha tenido sus graves errores y esos errores han conllevado que el chavismo quizás se atornille más en el poder. Pero no me puede decir usted que el 28 de julio del año pasado, con una solidez que había tras una imagen de María Corina Machado y de Edmundo González, la oposición no fue con todo. Y fue con todo. Ganó y le robaron las elecciones. Entonces, fíjese usted, no me diga que la oposición la oposición lo ha hecho. Ahí tiene razón. Ahí le doy la razón, Gonzalo. Oscar. No, pero sabe qué pasa, y en esto yo creo que ya es un hecho evidente y es objetivo decirlo. La división interna de la oposición venezolana ya no se puede ocultar. O sea, ya hasta María Corina Machado la desgastaron. Ya María Corina Machado que la desgastó, se encargó la misma oposición venezolana de molerla y ya está desgastada. Oye, lo que cambia hoy el panorama es la siguiente situación. Es que efectivamente, como dice Estados Unidos, en Venezuela opera el cartel de los soles. Que algunos miembros de la oposición digan, no me preguntes a mí porque yo no sé que exista. No, sí existe. Y mueve $8.200 millones al año.
cifra que se conoce porque en Estados Unidos tienen exactamente cómo se maneja. Y de ese cartel de los soles hacen parte altos dignatarios de Venezuela, entre otros el señor Maduro y el señor Cabello. Entonces no vengan a decir ahora opositores venezolanos, entonces dicen, no, pero no me pregunta a mí si es que existe o no existe. Bueno, vaya a saber que sí existe. Por otra parte, lo que yo sí creo que en este momento que cambia las circunstancias de ahora comparadas con los tiempos pasados, es que efectivamente el problema del narcotráfico para Estados Unidos es fundamental combatirlo. Y el señor Trump ha dicho, no aceptamos más narcotraficantes que nos estén invadiendo de cocaína en Estados Unidos. Y todo aquel que lo haga va a ser considerado terrorista. Y le dio la categoría de terrorista al señor Maduro. Y por eso lo está tratando como un terrorista. Por eso lo está tratando como una persona ilegítima. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Obviamente que el trabajo también lo tiene que hacer Venezuela. Porque Estados Unidos no va a llegar con sus portaaviones a liberar a Venezuela. Tampoco así, pues. Oscar, yo estoy muy en contra de lo que dijo al inicio de que está muy desgastada la imagen de María Corina Machado. Yo creo que todo lo contrario, en la comunidad internacional goza un prestigio absoluto, es reconocida como la verdadera líder de la oposición, pues casi por el rol heroico que tuvo, incluso en algunas protestas tuvo de tener que salir escondida. Pues es que lleva un año en la clandestinidad, Sí, Sebastián. un año, pero además, Gonzalo me podrá, no sé si me respaldará en esto, nunca ha habido encuestas que ratifiquen que el líder de la oposición es María Corina Machado. No, pero es que yo quiero aclarar algo, Sebastián. Yo me refiero desgastada internamente. Yo me refiero desgastada internamente, no externa. No, en el exterior María Corina. Tampoco internamente está desgastada. El venezolano que no es chavista, que es la mayoría, por supuesto, sabe que María Corina Machado es la líder de la oposición. Ella no tiene una sola investigación por corrupción, nada que el régimen le haya podido montar. Yo creo que María Corina Machado tiene una armadura gigante. Lo que pasa es que, claro, se tiene que ir del país porque o la matan o la capturan, como ha sido pues lo que le ha tocado al opositor venezolano desde hace 20 años. Complicado el tema venezolano, pues nosotros seguimos monitoreando lo que pasa en el Mar Caribe. Teníamos esta entrevista pendiente porque pues es una persona venezolana que no está de acuerdo con lo que se está registrando ahí en el Mar Caribe y pues es importante escuchar a todas las voces.